A ver chicos, buenas tardes. A ver, un ratito. Eh, a ver, continuando con el desarrollo del curso. A ver, el día de hoy nos toca ver tema 15, repaso general, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es repasar un poquito los temas que hemos desarrollado eh, desde la semana 9 hasta la semana 14. Luego te voy a dejar unas preguntas para que respondas, ¿ya? Y con eso ya estarías preparado para el examen final, ¿sí? Listo. Ok, entonces primero vamos a empezar con la parte del, ¿cómo se llama? Del impuesto pigouviano, ¿no? Entonces vamos a recordar un poquito lo que habíamos hecho en esas semanas. A ver, un ratito. Ok, entonces vamos a ver la parte del impuesto pigouviano. Ok, entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Aquí va a ocurrir lo siguiente. Recuerda que la contaminación es algo que se presenta en cualquier actividad económica. ¿Correcto? Entonces, sabemos también que existe una empresa contaminante. ¿Correcto? ¿Y qué es lo que va a pasar acá con empresa contaminante? Ya, recuerda lo siguiente. Nosotros vamos a tener acá cantidad y aquí vamos a tener precio, costo marginal, el externo y el social. Sabemos también que aquí vamos a tener nuestra demanda, ¿no? Nuestra demanda, y en esta parte el costo marginal privado, se podría decir, ¿no? Esto vendría a ser el equivalente del beneficio marginal privado. Yo que te había dicho, este es el nivel óptimo, se podría decir. La contaminación óptima. Pero recuerda también que la empresa contaminante, como indica acá en la diapositiva, ¿no? La empresa va a emitir gases tóxicos. ¿Qué gases va a emitir? CO2, N2O, esto es dióxido de carbono, ya, ese es óxido de nitrito, creo, a ver, N2O, óxido de nitrógeno, N2O, óxido de nitrógeno, óxido de nitrógeno, y también CH4. El CH4 es metano. Entonces, como estamos, ¿cómo se llama?
contaminando la sociedad, entonces vamos a emitir estos gases tóxicos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que conforme la empresa vaya produciendo más y más, entonces el nivel de contaminación va a ir en aumento, ¿no? Y este es un costo marginal externo, o también daño marginal, ¿sí? Listo. A esta cantidad X, este es nuestro nivel de contaminación. O sea, esta es la contaminación, ¿sí?, que nosotros realizamos. ¿Ya? Esta es la contaminación. A este nivel de producción. Lo ideal sería que no se produzca nada, ¿no? Pero eso nunca va a ocurrir. ¿Por qué? Porque ¿cómo se llama? No, pues no se puede hacer. ¿Ya? No se puede hacer eso. Listo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué otra cosa vamos a ver acá? Que la empresa contaminante no internaliza costos. ¿Y esto qué significa? Esto quiere decir que la empresa no va a considerar el daño a terceros. Ese es el detalle. ¿Ya? Ese es el detalle. O sea que la empresa no te va a internalizar. Ya, a ver un ratito. Ya. O sea, significa que la empresa no va a tomar en cuenta el daño que le ocasiona a otras personas. Por ejemplo, el poner una fábrica, la bulla. La bulla es un costo externo. Contaminar el aire, daño externo. Contaminar el agua, daño externo o costo externo, etcétera. Entonces, como la empresa no considera eso, entonces esta es la curva de costo de la empresa. Pero si la empresa decidiera cuantificar o considerar, por ejemplo, los daños externos, pues aquí hablaríamos de una curva de costo marginal social, donde el costo marginal social es igual a ¿qué cosa? Al costo marginal privado más el costo marginal externo. Listo. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, el impuesto pigoviano? Ya vamos a poner acá T. Sea T el impuesto pigoviano. O sea, lo que va a permitir es ¿qué cosa? Es aplicársele un impuesto de tal forma que la estructura de costos de la empresa pase por acá. Pero se va a mover de forma paralela. ¿Correcto? Eso es lo que va a aplicar. Ese es el impuesto que tiene que aplicar el Estado. ¿Para qué? Para aumentar, ¿qué cosa? La estructura de costos de la empresa. Entonces, si tú aumentas la estructura de costos, automáticamente la empresa deja de producir más unidades, o sea, va a producir menos. Y si produce menos, va a contaminar menos. ¿Y dónde se ve el menor nivel de contaminación? Se va a ver acá. Eso se va a ver acá. Esto es, ¿qué cosa? La ganancia de la gente en términos de contaminación. ¿Ya? Eso es lo que te va a buscar el impuesto pigoviano. Vamos a ver un ejemplito. Ya, ok. Suponga
una empresa contaminante cuya función de demanda es la siguiente. Demanda, o precio, perdón, precio es igual a 100 menos 2Q. Listo. Luego, la función de costo marginal privado es, dos puntos, costo marginal privado igual a 2Q. Coma. Por otro lado, se estima que los daños están expresados mediante una función de costo marginal externo. Punto seguido. El costo marginal externo, es igual a Q. Listo, ¿no? Entonces, se pide calcular, ya, calcule, por ejemplo, dos puntos. En este caso hablaríamos de, por ejemplo, A, nivel óptimo de contaminación. ¿Correcto? B, el costo marginal social. C, el equilibrio social. Y D, el impuesto pigoviano. Listo. Entonces, ¿cómo calculamos el nivel óptimo de contaminación? El nivel óptimo de contaminación se calcula como el beneficio marginal privado igual al costo marginal privado. Pero el beneficio marginal privado es igual que la demanda. O sea, esto sería 100 menos 2Q es igual al costo marginal privado. 2Q. 100 es igual a 4Q. Por lo tanto, Q vale 25. ¿Correcto? Y podríamos decir que el valor de P es 25 también. Listo. El costo marginal social es la suma del costo marginal privado más el costo marginal externo. Entonces, costo marginal privado, 2Q. Costo marginal externo, Q. Ah, correcto. O sea, el costo marginal social es 3Q. Listo. Muy bien. Eso es. Siguiente. C. El equilibrio social. El equilibrio social es cuando igualamos el beneficio marginal privado a la función de costo marginal social. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo la empresa va a maximizar o va a determinar el nivel de producción socialmente aceptado. ¿Y cuál es ese precio socialmente aceptado? O sea, nosotros vamos a estar dispuestos a pagar más dinero. ¿Por qué? Debido a que nosotros, al saber o al estar seguros de que la empresa está internalizando costos, entonces nosotros vamos a pagar un precio más elevado por ese producto. ¿Y por qué vamos a pagar más? Porque sabemos que la empresa en ese precio está tomando en cuenta el daño que me ocasiona a mí.
¿Y de qué manera lo va a considerar? Por ejemplo, que ese dinero sea destinado, por ejemplo, a la limpieza al sembrado de árboles. O que ese dinero se destine, por ejemplo, a la construcción o a la mejora de un hospital. ¿Mm? A la implementación de equipos médicos, de equipos de primeros auxilios. Eso, o sea, cuando la empresa considera el daño que le genera a los terceros, trata de resarcir a la otra parte. ¿Con qué cosa? Con esos daños. ¿Te das cuenta? ¿Mm? Listo. Entonces tenemos acá el beneficio marginal privado, que no es otra cosa que P. Ok, sería 100 menos 2Q igual a costo marginal social, 3Q. 100 es igual a 5Q, por lo tanto, la cantidad social, el nivel de producción socialmente aceptado es 20. Y el precio socialmente aceptado es ¿cuánto? Es en este caso vendría 60. 60. ¿Te das cuenta? Esto es el privado. El privado. Acá tenemos el social, el costo marginal social, y acá tenemos la parte social, ¿ya? Igual, por ejemplo, si tú tienes esa duda, verificamos acá, ¿no? Nivel óptimo de contaminación. ¿Y el nivel óptimo de contaminación? Ahí está. Ah, ok. El nivel óptimo de contaminación. A ver, un ratito. A ver, un ratito. Ya, ok. A ver. Este sería el nivel óptimo privado. ¿Ya? Privado. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos el óptimo de contaminación, ¿no? El óptimo de contaminación, para ello debemos tener ¿qué cosa? Que el beneficio marginal privado va a ser igual al costo marginal externo. O sea, sería 100 menos 2Q es igual al costo marginal externo, Q. O sea, sería 100 es igual a 3Q y Q vale 33.3. Ese es el, ¿cómo se llama? Se podría decir el óptimo de la contaminación. ¿Ya? El óptimo. Entonces ahí tenemos otra cosa, ¿ya? Listo. Y obviamente el precio óptimo va a ser 33.33. Listo. Pero sabemos que lo socialmente aceptado, el social, es el menor de todos. Ya es el menor nivel de producción. ¿Por qué? Porque si nosotros queremos alcanzar el óptimo social, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que agarrar y tenemos que, ¿cómo se llama? Deberíamos agarrar y, por ejemplo, ¿no? Considerar internalizar los costos. ¿Qué quiere decir? Tomar en cuenta el daño que le estamos generando a terceros. ¿Como consecuencia de qué cosa? De nuestra actividad económica. ¿Ya? Ese era el precio privado y este es el precio, el nivel óptimo de contaminación. O sea, nosotros podemos aceptar como óptimo 33.33, pero socialmente aceptable es 20.
el nivel de contaminación. Y a nivel privado van a querer producir, en este caso, 25. Hey, acá me he equivocado. Acá el precio no era 25. El precio era 50, perdón. Ya, el precio era 50. Listo. Ya está. Listo. Y ahora vamos a ver el impuesto pigouviano. ¿Ya? Entonces, mira, vamos a graficar, ¿ya? La función de beneficio marginal privado es la misma función de precios. Entonces vamos a poner acá precio, beneficio marginal privado, costo marginal privado, costo marginal externo y el costo marginal social. Listo. La demanda es, ¿qué cosa? El beneficio marginal privado. O sea, sería 100 y aquí sería 50. ¿Cómo sale esto? Porque recuerda que el precio es igual al beneficio marginal privado, ¿no? ¿Y esto a qué sería igual? Sería igual a 100 menos 2Q. Entonces, si Q vale 0, el precio vale 100. Si el precio vale 0, Q vale 50. ¿Correcto? Ahora sí. Luego, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver el costo marginal privado. Ya, el costo marginal privado es 2Q. Ya, el costo marginal privado es 2 veces Q. El costo marginal privado es 2Q. ¿Correcto? Listo. Pero el costo marginal externo es Q. O sea, de esto la mitad. Costo marginal externo. Esto vale Q. Y más arriba, la suma de estos dos. O sea, a ver un ratito, este de acá. O sea, este sería como 3Q. Costo marginal social. Listo. Luego viene el costo marginal privado. Ya, ok, tenemos acá costo marginal privado con beneficio marginal. Costo marginal privado con el beneficio marginal. Sale 25.50. 25.50. Luego viene esta partecita de acá. Donde tenemos el socialmente aceptable. 60. Ya, 60. Y aquí tendríamos y aquí tendríamos 60 y en la cantidad social 20. Listo. ¿Ya? Y más acá tenemos el óptimo de la contaminación, ¿no? El óptimo, que sería 33.33 para ambas partes. Listo. Pero ahora nosotros tenemos que encontrar una función de costo marginal privado que pase por este punto. O sea, sería un costo marginal privado más un impuesto. ¿Correcto? Eso es lo que nosotros tenemos que calcular. Ya, un costo marginal privado más el impuesto. De tal manera que esto
esto se corte en 60 y 20. O sea que el costo marginal privado más el impuesto, ¿no? O sea, vendría a ser ya, ok. Eso vendría a ser 2 veces Q más T. Y esto tiene que ser igual a ¿qué cosa? A 20, 60. O sea, esto vendría a ser costo marginal privado más el impuesto. Esto vendría a ser 60. 2 veces Q. Q vendría a ser 20, el socialmente aceptado, más T, que es el impuesto pigoviano. Mitad 1, mitad 30. O sea, esto sería 30. 30 es igual a 20 más el impuesto. Por lo tanto, el impuesto pigoviano, ya, el impuesto pigoviano es igual a 10. Listo. Ese es el valor del impuesto pigoviano. O sea, tú tienes que aplicar un impuesto pigoviano de 10, ¿para qué? Para que puedas alcanzar la producción y el precio socialmente aceptados, ¿ya? Socialmente aceptados. Nada más. Eso es lo único que tenemos que hacer acá, ¿ya? Listo. Muy bien, vamos a continuar. Bueno, acá tenemos, ¿no?, el costo marginal externo, el costo marginal privado, el costo marginal social, ¿no? Listo. Esta es, o sea, esta partecita de acá vendría a ser el óptimo para la empresa. Este es el óptimo, este es el nivel de contaminación óptimo, ¿ya? Y este de acá es, ¿qué cosa? Es el de la máxima ganancia de la empresa. O sea, la empresa quiere producir hasta acá, pero nosotros no vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque está sobrepasando ¿qué cosa? El nivel óptimo de contaminación. ¿Correcto? Y en esta parte tenemos el socialmente aceptado. Entonces, cuando la empresa quiere internalizar costos, esto tiene que estar acá. ¿Por qué? Porque la empresa, lo que quiere la empresa es acercarse a este nivel de producción. No se quiere alejar. ¿Me entiendes? Si se aleja, la empresa sabe que produciendo más va a generar más ganancias. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la empresa no te va a internalizar costos. Nunca va a considerar el costo marginal social. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? La empresa tiene que aplicar impuestos a la contaminación. Y con esos impuestos, la empresa, o sea, la empresa consideraría el daño social, pero de manera artificial. ¿Y por qué te digo de manera artificial? Porque la empresa, o sea, al alcanzar esto, es como si estuviera produciendo el nivel socialmente aceptado. ¿Ya? Es el óptimo socialmente, es el óptimo social, perdón. ¿Ya? Es el nivel de contaminación socialmente aceptado. Pero ¿cuál es el problema? Que acá la empresa no maximiza sus ganancias. No las va a maximizar. ¿Ya? Por eso te dice ahí que este triangulito es la pérdida de bienestar privado. ¿Ya? Es la pérdida de bienestar privado
Y esto es la reducción de los costos externos. ¿Qué quiere decir? Los daños ambientales. Ya, esa es la pérdida de los daños ambientales. Pérdida no, digámosle una ganancia, porque la gente va a absorber menos, ¿cómo se llama? Va a aceptar un menor nivel de contaminación, ¿ya? Y esto es, por ejemplo, el caso de una empresa contaminante. ¿Cómo determinaremos o cómo se va a definir qué cosa? El impuesto pigoviano. Y el impuesto pigoviano es esta diferencia. Pero nosotros no queremos hallar esto. Lo que nosotros vamos a hacer es simular que la empresa va a tener estos mayores costos. Y exactamente esta función de costos debe cortar con el beneficio marginal, ¿qué cosa? En el punto socialmente aceptado. O sea, en el óptimo social. Recuerda que este puntito, ya, este puntito es el óptimo social, ¿ya? Ese puntito es el óptimo social. Listo. Luego vamos a ver la clasificación de los bienes. ¿Cómo se clasifican los bienes? Bueno, según la escasez. Ya. Según el nivel de escasez, estos bienes se clasifican en bienes libres. Los bienes libres son aquellos que no tienen valor, que no tienen costo, que no tienen un precio. Los bienes libres, los bienes gratuitos, los bienes que no tienen dueño. Y los bienes económicos. Los bienes económicos son aquellos que se han generado gracias al esfuerzo y el trabajo de las personas. Y estos productos o estos bienes económicos pueden ser cambiados o transformados. De acuerdo a su función económica, los bienes se clasifican en bienes de consumo y bienes de capital. Yo te puedo preguntar por esto. Recuerda que los bienes de consumo los compran las familias y los bienes de capital, perdón, las empresas. ¿Correcto? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de bienes de capital, tenemos que pensar en la empresa. La empresa, ¿qué productos necesita? Necesita insumos. Ah, ok. Los insumos son los circulantes. ¿Qué quiere decir? Aquellos que se extinguen en el primer proceso de producción. Y el fijo es aquel que dura bastantes procesos. Por ejemplo, las máquinas. ¿Correcto? No te olvides de eso. Según el grado de terminación pueden ser sustitutos. Perdón, según el grado de terminación pueden ser o finales o intermedios. Los bienes finales Los bienes finales son aquellos que ya terminaron su proceso de producción y que están listos para ser consumidos. Estos pueden ser sustitutos o complementarios. ¿Ya? Sustitutos o complementarios. Listo, perdón. Y los intermedios son aquellos que necesitan, ¿qué cosa? Algunos procesos de transformación más. ¿Ya? O sea, quiere decir que todavía no están listos para ser utilizados. Pero los bienes intermedios también pueden ser utilizados como insumos para generar otros bienes. ¿Ya? Un bien intermedio puede ser una tela que ha sido cortada y la has moldeado, ya, para que se genere un polo. Ya. Esa telita que tú cortaste,
¿no? Esa telita que tú cortaste, ya, este es un bien intermedio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque todavía falta la otra parte. Falta la parte trasera, faltan, por ejemplo, los bolsillitos, ¿no? O sea, las terminaciones. Ya, todo lo que haga falta, ya es lo que tú vas a incluir ahí. ¿Correcto? Por eso se les llama bienes intermedios. ¿Correcto? Listo. Según el ámbito de uso, puede ser público o privado. Según el ámbito de uso, ¿por qué? Porque hay productos, hay bienes que han sido generados por entidades públicas y entidades privadas, según su relación con el ingreso. Ya, el ciclo pasado te debieron haber enseñado el tema de elasticidades. ¿Ya? En este temita tú veías qué cosa. O sea, por ley de la demanda, tú sabes que a mayor precio, menor cantidad demandada. Pero la elasticidad es una herramienta que te permite ver en qué proporción un pequeño incremento en el precio va a generar una gran reducción o un gran incremento en la cantidad demandada, o esa pequeña variación no va a generar muchos cambios en la cantidad demandada. Eso te va a decir la elasticidad. ¿Por qué? Porque la elasticidad es una herramienta que sirve para ver qué cosa, el grado de sensibilidad de la cantidad demandada cuando cambian las variables que determinan esa cantidad que nosotros vamos a comprar. Si tú dices, si mi ingreso aumenta en 10%, ¿sigo comprando más de ese producto o compro menos ahora? Eso es elasticidad, para ver cuán sensible es la cantidad demandada de un bien cuando cambia tu ingreso. O también hablamos de bienes, por ejemplo, en relación al ingreso. Podríamos hablar en relación al precio del producto relacionado. O sea, la elasticidad de la demanda sirve para ver cuán sensible es la cantidad de un bien que tú compras cuando cambian las variables que explican ¿qué cosa? Las decisiones de compra. ¿Y cuáles son esas variables? El precio del bien, el nivel de ingresos, el precio del otro producto, los gustos y, bueno, ya gustos y preferencias y demás no, pero al menos hasta el precio del otro producto, que puede ser un bien relacionado, puede ser un bien sustituto o un bien complementario. Pero en relación al ingreso hay algo especial, que la elasticidad de ingreso te permite ver si son bienes de primera necesidad, bienes normales, inferiores o bienes de lujo. ¿Correcto? Listo. Ahora vamos a ver un ratito. Ya. Ok. Valor económico total dice. Grado de tangibilidad. Recuerda que cuando nosotros vimos la parte de la valoración, ¿no? Nosotros dijimos que los bienes tienen dos valores. Un valor de uso y un valor de no uso. El valor de uso, ya, el valor de uso es ¿qué cosa? Es la utilidad que va a tener un bien económico o un bien ambiental para la comunidad, para las personas. Entonces, en el valor de uso, ya, en el valor de uso, nosotros hacemos referencia al valor de uso directo y al valor de uso indirecto. El valor o el beneficio valor opción, ya, o el valor opción, simplemente es una mezcla de ambos, ya, pero lo más importante es que tú sepas la diferencia entre el valor de uso directo y el valor de uso indirecto.
Entonces, el valor de uso directo quiere decir que los bienes se van a consumir de manera directa. Por ejemplo, valor de uso, los bienes. Los bienes y servicios consumibles, los alimentos, la salud, la recreación, la biomasa. ¿Mm? ¿Te das cuenta? Ese es el valor de uso. Pero nosotros sabemos que la vegetación, los arbolitos, por ejemplo, son un termorregulador. Entonces, ese termorregulador es el beneficio de uso indirecto. ¿Te das cuenta? Es un beneficio funcional, es el beneficio de qué cosa, de que, o sea, es el beneficio que nosotros vamos a adquirir gracias a la existencia de esos recursos. Por ejemplo, funciones ecológicas, termorreguladores, en función al clima, la protección de tormentas, etc. Son beneficios funcionales. Entonces yo te podría preguntar, una manzana, ¿qué tipo de valor tendría? ¿Valor de uso directo o indirecto? El directo es el que se consume de manera instantánea, vamos a decir. Los alimentos, la salud, la recreación. Listo. El valor de uso indirecto son los beneficios de estos recursos. Funciones ecológicas, por ejemplo, la termorregulación, la limpieza del aire. ¿Te das cuenta? El valor opción es ¿qué cosa? Es una mezcla de estos dos valores. Los alimentos más los beneficios funcionales de los bosques te forman los hábitats. Ah, correcto. Un hábitat es un lugar, es una condición climática o es un ecosistema donde vivimos seres orgánicos, seres vivientes. Y a la vez, ¿por qué vivimos? Porque la vegetación, porque ese ecosistema nos brinda oxígeno para poder sobrevivir. Esa emisión de oxígeno es el valor de uso indirecto. Y por otra parte, la vegetación nos brinda también alimentos. Ese es el valor de uso directo. Entonces, un valor opción o el valor de uso por valor opción sería ¿qué cosa? La mezcla de los valores de uso directos e indirectos. ¿Ya? E indirectos. Listo. Después vienen los valores de no uso. ¿Ya? Los valores de no uso ya. El valor de no uso ya se refiere, por ejemplo, a los beneficios. A los beneficios se podría decir no percibibles o los valores no cuantificables o los beneficios no cuantificables de los recursos naturales. Por ejemplo, valor herencia. Valor de no uso es valor herencia. ¿Qué quiere decir? Que estos recursos van a tener la capacidad, ¿ya?, para mantenerse a lo largo del tiempo. O sea, este valor herencia tiene que ver con la sostenibilidad, ¿ya? O algunos le llaman sustentabilidad. O sea, garantizar que nuestros recursos naturales permanezcan ahí durante varias generaciones. Por eso te dice ahí, hablamos de los hábitats, los procesos irreversibles. ¿Por qué hablamos de procesos irreversibles? Porque hacemos referencia a ¿qué cosa? A que estos procesos irreversibles, por ejemplo, el daño ambiental, va a perjudicar o va a reducir ¿qué cosa? El valor herencia. Porque van a haber recursos
o hábitats que se van a deteriorar, y ese deterioro va a hacer que algunas especies puedan entrar en proceso de extinción, y por eso tenemos el último valor, que es el valor existencia. ¿Y a qué nos referimos con el valor existencia? Nos referimos a qué cosa: a la conducta o a la cultura ambiental que nosotros vamos a tener con nuestro planeta. Conocer qué cosa, saber la importancia de nuestro ambiente. ¿Por qué existe la vegetación? ¿Por qué existen los peces? Entonces nosotros tenemos que valorar qué cosa, los hábitats, ¿ya? Y con eso podremos qué cosa, proteger a las especies en extinción. Por ejemplo, un animal que está en peligro de extinción tiene más valor de existencia. ¿Por qué? Porque nosotros como hombres o como seres humanos no vamos a querer desaparecer a esa especie del planeta. ¿Por qué? Porque aparte de tener un valor intrínseco, un valor propio, que es la vida, también tiene un valor de herencia. O sea que ese animalito tiene que sobrevivir a lo largo de los años. ¿Para qué? Para que las futuras generaciones se puedan beneficiar o puedan disfrutar de su presencia. Cuando hablamos de los métodos de valoración, ¿sí?, el más sencillo es el método de precios de mercado. ¿Por qué? Porque ahí nosotros vamos a explicar qué cosa, cómo valoramos los productos en función a qué cosa, a la interacción de la oferta y la demanda. La oferta y la demanda, cuando interactúan en un mercado, ¿qué es lo que va a pasar? Van a determinar el precio y la cantidad de mercado. Entonces, la valoración ambiental o la valoración del servicio ecosistémico, que es lo mismo que el valor de los servicios ambientales. El valor ecosistémico es lo mismo que decir el valor de los recursos naturales o de los recursos ambientales, ¿ya? Y esto, por ejemplo, ya, esto, a ver, ¿cómo te puedo decir? Ya. Este método permite dar un valor a los bienes y servicios ecosistémicos. ¿A través de qué cosa? Del cálculo del excedente del consumidor y del excedente del productor. Aquí nosotros tenemos que ver qué cosa, la máxima disponibilidad a pagar. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar como máximo por un producto? Aquí está. A pagar por un producto. Después, ¿cuánto estoy dispuesto como mínimo a cobrar por un bien? Es este punto, este es el punto de la oferta. Ahora, cuando la demanda y la oferta se cortan, encontramos este puntito que es el equilibrio de mercado, ¿no? Aquí tenemos el precio de mercado o el precio de equilibrio y la cantidad de equilibrio. Listo. Del punto de equilibrio para arriba es el excedente del consumidor y del precio de equilibrio para abajo son las ganancias del productor. Y gracias a este valor del mercado nosotros podemos ver la valoración de este recurso en función a los consumidores y en función a los productores. Eso es lo que te dice el método de valoración por precios de mercado. O sea, te permite qué cosa, estimar qué cosa, el valor de un bien o servicio ecosistémico. ¿En función a qué cosa? A la valoración que le vamos a dar nosotros los consumidores y los productores a ese mismo bien. ¿Correcto? Listo. Métodos del cambio en la productividad. ¿Esto qué quiere decir? Que esto permite estimar el valor de uso indirecto. Y el valor de uso indirecto son los beneficios funcionales. ¿Correcto? Por ejemplo,
la fertilidad de la tierra, el rendimiento por hectárea de una tierra X. ¿En función a qué cosa? A un producto o a productos. Por ejemplo, primero valoras la tierra en sí, cuánto te rinde por hectárea. Después le puedes hacer modificaciones. Puedes o crear otro producto o cosechar otro producto para ver su rendimiento, o puedes, ¿cómo se llama? O puedes, le puedes echar abono a esa tierra para ver qué tanto mejora la producción gracias a ese complemento. Y con eso nosotros podamos, ¿qué cosa? Implicar o determinar o estimar el valor de ese bien o servicio ecosistémico. ¿Y en función a qué? Al volumen de producción y al valor de venta de ese producto, nada más. De esa forma lo puedes hacer. Luego viene el método de precios hedónicos. ¿Ya? ¿Es para qué cosa? Para valorar los servicios ecosistémicos que afectan el precio de las propiedades. ¿Correcto? Recuerda que la palabra hedónico significa bienestar, utilidad. Entonces, el método de precios hedónicos, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir valorar los servicios ecosistémicos y cómo esos servicios ecosistémicos afectan el precio de las propiedades. ¿Por qué una casa se valora más? Porque va a estar, por ejemplo, en un lugar menos contaminado. Ah, ¿eso qué quiere decir? Que la contaminación o el servicio, por ejemplo, ambiental de aire puro, por ejemplo el aire, tiene un gran valor en el costo de las viviendas. Pueden haber dos casas. ¿Por qué dos casas de las mismas dimensiones en distintos distritos tienen valores distintos? Ah, porque hay variables ambientales, sociales, culturales que van a afectar, ¿qué cosa? El precio de una vivienda. ¿Y cómo determinas o cómo vas a estimar ese impacto? A través de los precios hedónicos. ¿Sí? Listo. Método de costo de viaje. Ya. ¿Qué es lo que permite? Permite valorar, ¿ya? ¿Valorar qué cosa? ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar para disfrutar de ese servicio de recreación? Pero no vas a considerar solo el costo de entrada, sino el tiempo que te toma llegar a ese lugar, el precio de las entradas y el costo del disfrute de ese servicio o de ese lugar. Por ejemplo, el Parque de las Leyendas acá en Lima. ¿Cuánto me cuesta viajar para llegar hasta San Miguel? O hasta... eso es... sí, San Miguel. Más o menos, por ahí está. Ya. ¿Cuánto me demoro en llegar a ese lugar? ¿Cuánto me cuesta la entrada? ¿Y cuánto gasto en promedio en ese lugar de recreación? Y de esa manera nosotros podemos estimar el valor del servicio ecosistémico. Es un método, es una forma de valoración. ¿Y cómo obtengo información? Fácil, a través de encuestas. Por eso te dicen los supuestos. El costo de viaje depende de la distancia de la zona de esparcimiento. El número de viajes depende del costo. Claro, si el costo es elevado, pues van a haber menos viajes. Por ejemplo, podríamos valorar el costo de viaje a Machu Picchu. ¿Cuánto está dispuesta la gente a pagar por visitar Machu Picchu? Y ese es el valor del servicio
ecosistémico. Y acá tienes el modelo, ¿no? Donde tienes qué cosa, la distancia, la tasa de salario, el tiempo de trabajo que vas a estar ahí, en ese lugar. También vas a ver qué cosa, el costo de la entrada, el costo del viaje, de traslado de tu casa hasta el lugar, hasta la zona de esparcimiento. También vas a considerar qué cosa, el costo monetario de permanencia en el lugar. La letra X es el número de viajes o visitas, y las letras T minúsculas se refieren al tiempo, tiempo de viaje y tiempo, de permanencia en el lugar, en el sitio. ¿Te das cuenta? O sea, este modelito permite ¿qué cosa? Valorar un bien o servicio ecosistémico. ¿Gracias a qué cosa? Al método del costo de viaje. O sea, con esta herramienta tú vas a poder determinar o estimar el valor de un bien o servicio ecosistémico en función al costo de viaje. Ahí vas a ver, más o menos en cuánto valora la gente, 2000 soles. Ya. Ese es el valor de ese bien o servicio ecosistémico. Listo. Método de valoración contingente. Simplemente es elaborar preguntas. ¿Para qué? Para ver de qué manera nosotros le damos un valor a un determinado recurso ambiental. Nada más. ¿Ya? Listo. Luego vamos a ver las políticas medioambientales. ¿Cuáles son esas políticas medioambientales? Por ejemplo, la economía, ¿ya? La economía se divide en economía positiva y en economía normativa. ¿Ya? La economía positiva es una descripción de la economía, te muestra la economía tal y como es, con sus cosas buenas y sus cosas malas. ¿Ya? Y dentro de esa descripción nosotros tenemos la teoría económica, que es la micro y la macroeconomía. Perfecto, eso es lo que te estás llevando ahorita, ¿no? Macroeconomía. Luego, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver lo siguiente, que hay una parte normativa. La parte normativa es lo que debería ser, es un juicio de valor, es lo que nosotros esperamos de una realidad X. Por ejemplo, el desempleo en el Perú es del 23%. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Eso es positivo. ¿Por qué? Porque estamos describiendo la economía tal y como es. ¿Y cómo llegas a esa economía positiva? A través de los censos. Los censos te muestran cuál es el nivel de pobreza en nuestro país, la pobreza extrema. ¿Cuántos hijos tienen en promedio las familias de Lima, de Loreto, de Arequipa, de San Martín? ¿Te das cuenta? Entonces eso te muestra una realidad. Y esa realidad es la economía positiva. Y de ahí describes. Del total de encuestados se observó que el 15%, gana 2000 soles. El 50% gana menos de 2000, ¿no? El 15%, gana de 3000 a 5000 y el 5% restante gana mucho más de 5000. Correcto. Eso es economía positiva. Y economía normativa. La pobreza debería ser 10%. O el nivel de desempleo debería ser de 15% también. Perfecto, ya estoy entendiendo. ¿Y cómo alcanzo esos objetivos? A través de las políticas. La política económica. Y la política económica es el conjunto de herramientas que tiene el Estado para alcanzar objetivos normativos. Por ejemplo, ¿cómo haremos para reducir la pobreza? Listo.
¿Cómo haremos para mejorar la calidad de vida de nuestros pobladores? Listo. ¿Te das cuenta? Eso es economía normativa, las herramientas que utiliza el Estado. ¿Y para eso qué vamos a tener? Vamos a tener, ¿qué cosa? La política fiscal monetaria y la política cambiaria también. Y bueno, y también podríamos hablar ahorita de las políticas medioambientales. Pero la política medioambiental, como dice ahí, es un conjunto de herramientas que tiene el Estado para cumplir con ciertos objetivos. ¿Y cuál es ese objetivo? Proteger el medio ambiente. Son herramientas. Por ejemplo, salvaguardar los bosques, proteger a las especies en peligro de extinción, colocar tachos ecológicos donde nosotros podamos dejar los desperdicios en función a su tipo o al tipo de desperdicio que nosotros estamos generando. ¿Y cuáles son esos principios? La transectorialidad, ¿qué quiere decir? Que esto aplica para todos. Análisis de costo-beneficio. Considerar cuánto te cuesta invertir en eso y comparar con tus beneficios. Ok, eso me va a costar 1000, pero esto me va a retornar, ¿no? O el retorno va a ser como 2000. Perfecto, ejecuta. Competitividad, porque si nosotros vivimos en un mejor país, en un país menos contaminado, vamos a ser más competitivos en ese tema. Gestión por resultados, controlar, verificar que se está cumpliendo lo que queremos alcanzar. Seguridad jurídica, también es importante, establecer la normativa. Mejora continua, a través de las labores de control, nosotros vamos a ver cómo nos está yendo, y en función a ello vamos a ver qué cosas tenemos que mejorar. ¿Correcto? Y la cooperación público-privada. ¿Qué quiere decir? Que tanto las empresas públicas o las instituciones públicas como la empresa privada deben estar dispuestos a trabajar de manera conjunta para salvaguardar nuestro planeta. Porque si no hacemos eso, esto simplemente queda en una simple política. Nada más. Pero nosotros no queremos eso, por eso también se exige y se solicita que la empresa privada se comprometa a cuidar el medio ambiente. ¿A través de qué cosa? De una menor emisión de gases tóxicos. Porque si el Estado hace esfuerzos, pero la empresa privada no pone de su parte, entonces no vamos a alcanzar los objetivos. Ese es el problema, ¿ya? Ahora, te voy a dejar un banco de preguntas, ¿ya? ¿Esto para qué? Para que tú tengas puntos para el examen final, ¿ya? A ver, vamos a escribir acá un caso práctico, ¿ya? 2 horitas para que lo hagas. Me presentas, no es obligatorio, ¿ya? Pero si me lo presentas, te pondré pues 2 puntos para el examen final, ¿ya? Todos los que me presenten van a tener puntos adicionales, ¿correcto? Vamos a poner acá. Suponga una empresa contaminante cuya función de demanda es 2 puntos, precio igual, o acá, precio igual 500 menos 5Q. Listo. El costo marginal privado es igual a ver,
costo marginal externo (2Q). ¿Correcto? Calcular el óptimo privado, el nivel óptimo de contaminación, ¿ya? La cantidad socialmente aceptada, aceptada u óptima. Y el impuesto pigoviano. ¿Correcto? Ese es un ejercicio. Vamos a poner acá 1. Ya está. Luego vamos a ver esto. ¿Ya? Listo. A ver, ¿qué método de valoración podría utilizar para estimar el valor de una reserva natural? ¿Sí? El precio de tu casa. Listo. Para estimar el valor, ya. Un ratito, no. Una reserva natural, ya. El valor de una reserva natural, ya. Tema de las, ya. Listo, ya, ok. Luego, ¿qué significa internalizar costos? ¿Por qué es importante la aplicación de políticas ambientales? ¿Cuál es la finalidad? Importancia, finalidad es lo mismo. Ya, esto lo eliminamos. Listo. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, ok. Ok. Menciona ejemplos de valor de uso directo e indirecto. Valor de uso directo e indirecto. Los puedes inventar o los puedes buscar por internet. El detalle es que tú sepas. Ya, el detalle es que tú sepas cuáles son esos valores. Ya, entonces ustedes responden esto, lo suben al aula virtual. No va a tener calificación, pero sí les voy a decir, ¿no? Ya, ok, tienes dos puntos, voy a poner como máximo. Ya, para tu examen final. Recuerda que el examen final vale 35%, si no me equivoco. Entonces es un valor pues un tantito ¿cómo se llama? Atractivo, ¿no? Son 2 puntitos más que de una u otra manera, ¿no? Va a tener algún tipo de influencia, ¿no? En tu ¿cómo se llama? En tu promedio final. O sea, mira, esa ponderación es 0.7. O sea, es un punto más en tu promedio final. Prácticamente. Lo que te voy a regalar, lo que te voy a dar como premio a la solución de estas preguntas. Pero trata de hacerlo con honestidad. No todo es copiar y pegar, ¿ya? Practica bien, ¿por qué? Porque de aquí te voy a sacar varias preguntas para
el examen final, ¿sí? Listo, entonces eso sería todo. Ya daremos por finalizado el desarrollo del curso. Como les digo, ¿no? Un gusto haber trabajado con ustedes. Me han visto alguna vez en alguna de las clases, ¿no? Me han visto a través de la cámara web. Y bueno, espero haber aportado en algo a tu formación profesional. Espero pues que pronto te pueda volver a enseñar algún curso. No sé si será en quinto, sexto, séptimo ciclo, no lo sé. ¿Ya? Porque el ciclo que viene voy a enseñar cursos de cuarto por ahora. ¿Ya? Voy a enseñar cursitos de cuarto semestre, ¿no? Pero quién sabe, de repente, no sé, nos podemos cruzar en la universidad, quién sabe, por cosas de la vida. ¿Ya? Entonces fue un placer. Espero haber superado la expectativa como docente de alguno de ustedes. Espero se sientan conformes. ¿Ya? Si das una encuesta, la verdad, no sería algo que me quite el sueño, porque creo que si tú respondes la encuesta con objetividad, creo que no podría salir tan mal, que digamos. Ya no podría salir, quizás, creo yo, ¿no? Quizás no salga con una nota un poquito ni tan baja ni tan alta, ¿no? Pero ya si es algo subjetivo, ¿no? Ya de repente, no sé, pues, ¿no? Si de repente no has entendido el curso, bueno, pues ahí la cosa puede cambiar, ¿no? Pero como te digo, no es algo que me impida dormir, porque sé, o sea, estoy seguro del trabajo que hago, pues, ¿no? Entonces, a pesar de la distancia, ¿no? Se hizo todo lo posible para que ustedes me hagan las consultas necesarias. Les dejé mi teléfono desde el primer día de clases. Ustedes me podían haber escrito en cualquier momento. Y yo con gusto los atiendo, ¿no? Así que en ese aspecto creo que puedo quedarme tranquilo, ¿no? Ya ya ustedes pues no ya verán qué calificación me pueden poner, ¿no? Eso ya lo dejo a criterio de ustedes, ¿no? Pero de mi parte, bueno, me quedo tranquilo porque sé que me están programando más cursitos. Entonces eso para mí es un buen indicador, ¿no? Significa que estoy haciendo las cosas bien, ¿no? Los alumnos de tercer ciclo, no sé si ustedes se sienten conforme con mi labor, ¿no? Tal vez no lo he hecho de la mejor manera, pero es porque, bueno, estamos lejos, pues, ¿no? Yo creo que si las clases hubieran sido presenciales, quizás hubiéramos desarrollado mejor el curso, ¿no? Lo hubiéramos desarrollado mejor y quizás te hubiera sido quizás más conforme con mi servicio. Ya chicos, entonces igual cualquier duda que tengas, ahí tienes mi teléfono, con gusto te voy a atender, ya, y bueno, pues será hasta la próxima, ya, pero no se olviden que tienen que resolver la tareita, ya, pero esto no es obligatorio, o sea, si quieres lo haces, si no, no, pero yo te pongo ahí, ¿no? La premisa de que si resuelves las tareas, o perdón, los ejercicios, vas a tener pues un reconocimiento, ¿no? De 2 puntos. Ya sabes que al final esos 2 puntos en el examen final equivaldrán, ¿qué cosa? Prácticamente un punto en el promedio final, ¿ya? Listo, cuídense, hasta la próxima, hasta luego.